Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En las últimas horas, un rumor de tintes casi cinematográficos ha sacudido el panorama mediático en Turquía y ha comenzado a expandirse por las redes sociales internacionales. Se trata de la supuesta existencia de un manuscrito íntimo dejado por Cembe Arda, reconocida actriz de exitosas producciones televisivas, quien habría plasmado en unas páginas sus pensamientos más vulnerables y sus deseos más profundos en caso de que un infortunio la alcanzara. La noticia, todavía rodeada de misterio, ha encendido un sinfín de especulaciones, análisis y debates en torno a la figura de la intérprete y, sobre todo, al papel central que en ese escrito tendría el actor Gökberk Demirci, colega, amigo y cómplice en diversos proyectos solidarios. De acuerdo con versiones provenientes de personas muy cercanas al entorno de la actriz, lo que algunos medios han bautizado con ligereza como vasija no sería en realidad un testamento legal, sino más bien un testimonio personal escrito de su puño y letra durante noches marcadas por la incertidumbre y la fragilidad. En esas páginas, aseguran, Cembe no dejó herencias materiales ni disposiciones notariales, sino un mapa emocional de sus miedos, gratitudes y esperanzas. Allí habrían aparecido menciones directas a su familia, a los proyectos profesionales que deseaba ver florecer y, de manera especialmente conmovedora, a Gökberk Demirci. Lo impactante de esta filtración radica en el contenido mismo de su último deseo. Según las fuentes, Cembe habría pedido al actor que velara por la tranquilidad de su madre, que asegurara la continuidad de un equipo creativo que para ella era como una segunda familia, y que mantuviera vivo un proyecto solidario que ambos compartían desde hacía tiempo. Su voluntad, más que jurídica, se presentaba como un gesto de confianza absoluta hacia alguien a quien consideraba ejemplo de integridad. Entre los párrafos atribuidos a Cembe destaca uno especialmente significativo, el llamado a no abandonar el plan de crear una escuela de arte dramático gratuita en Estambul, destinada a jóvenes de escasos recursos. Esta iniciativa, que ambos habían discutido durante años, simbolizaba para ella la manera de devolver a la vida todo lo que la vida nos dio. No se trataba de un legado material, sino de un sueño altruista que buscaba abrir puertas a nuevas generaciones de artistas sin importar su origen económico. El hecho de que fuera precisamente Gökberk el depositario de esta petición no resulta extraño para quienes conocieron la relación que unía a ambos. En el ambiente artístico eran vistos como compañeros inseparables en las causas solidarias. Dos profesionales discretos que no buscaban titulares fáciles sino resultados concretos. Hasta el momento, Gökberk no ha realizado declaraciones públicas. Sin embargo, allegados a su círculo más íntimo revelaron que el actor recibió la noticia entre lágrimas, con una mezcla de orgullo y desgarro emocional. Un amigo cercano aseguró que el intérprete se sintió honrado y devastado a la vez, consciente del peso simbólico y moral que esas líneas colocaban sobre sus hombros. Según filtraciones, el actor habría pasado varios días recluido en su hogar, leyendo y releyendo cada frase del manuscrito como si fueran un eco imborrable de la voz de Cembe. En mensajes privados, habría confesado que no podía prometer nada todavía, pero que haría todo lo posible para cumplir con aquel legado. Palabras que, aunque prudentes, bastaron para desatar una ola de apoyo en redes sociales. Las plataformas digitales se llenaron rápidamente de mensajes bajo etiquetas como #último deseo de Cembe o #fuerza Gökberk. Miles de seguidores compartieron fotografías de ambos en eventos benéficos, escenas memorables de las series en que coincidieron y reflexiones personales sobre la fragilidad de la vida. Algunos admiradores incluso comenzaron a organizar donaciones espontáneas destinadas a la hipotética escuela de actuación, como si la voluntad de Cembe se hubiera transformado de inmediato en una misión colectiva. No faltaron las voces que destacaron la dimensión humana de la noticia,
la actriz, lejos de preocuparse únicamente por contratos o bienes materiales, habría preferido dejar instrucciones para preservar valores como la solidaridad, la continuidad artística y el cuidado de los suyos. Queridos seguidores, aquí en MR Magazine queremos invitaros a que nos digáis, ¿qué opináis de este gesto tan emotivo? ¿Creéis que Gökberk cumplirá con esta promesa? Nos encantaría leer vuestros comentarios y saber qué otros artistas turcos os gustaría ver analizados en nuestro canal. Recordad además que podéis suscribiros y pulsar el botón de unirse para apoyarnos de manera especial. Vuestro respaldo es fundamental para seguir compartiendo este tipo de historias. La magnitud de la revelación no tardó en alcanzar a los círculos profesionales. Varias productoras turcas, según se ha sabido, ya han mostrado interés en colaborar si el proyecto educativo llegara a materializarse. Algunos intérpretes de renombre anunciaron públicamente que estarían dispuestos a ofrecer clases como voluntarios, en memoria de Cemre. El simple rumor de que el manuscrito existe ha actuado como catalizador, uniendo a un sector del espectáculo que con frecuencia es percibido como competitivo y dividido. Incluso programas de la mañana y revistas digitales reconstruyeron la cronología de los hechos, relatando que las páginas no fueron redactadas en un despacho frío, sino en la habitación de un hospital, durante noches largas y silenciosas en que la actriz enfrentaba temores existenciales. Testigos afirman que además de instrucciones profesionales, Cemre habría plasmado mensajes de gratitud a quienes marcaron su vida, reforzando la idea de que su escrito es, más que nada, un legado espiritual. Si algo ha dejado claro este episodio es que la grandeza de una figura pública no reside únicamente en los premios recibidos o en los éxitos televisivos, sino en la capacidad de inspirar, de sembrar proyectos que trascienden la fama. El último deseo de Cemre, aunque aún no confirmado oficialmente, ya se ha convertido en un símbolo que conecta a miles de personas. Y mientras se espera una eventual declaración de Gökberk Demirci o la posible aparición de fotografías del manuscrito, la historia sigue alimentando titulares y conversaciones en cafés, platós y foros digitales. Nadie queda indiferente, algunos lo ven como una lección de vida, otros como una inspiración para apoyar más iniciativas sociales en el ámbito artístico. ¿Y vosotros, nuestra querida audiencia de MR Magazine? ¿Cómo interpretaríais esta conmovedora decisión? ¿Os gustaría participar en un proyecto así si se hiciera realidad? No olvidéis darle me gusta, comentar vuestra opinión y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna actualización. Al uniros, nos ayudáis a seguir llevando estas historias con todo el detalle y la emoción que merecen. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.